¿Alguna vez te has parado a pensar por qué la tecnología que une silenciosamente tus dispositivos se llama Bluetooth? No, no es porque tenga una fijación por los dientes azules o algo por el estilo. Detrás de este nombre, que suena más a una condición dental que a una revolución tecnológica, se esconde una historia que nos lleva de vuelta a los tiempos de los vikingos. Sí, has oído bien, los vikingos. Esa gente que se imaginan con cascos con cuernos, que por cierto nunca llevaron, tiene algo que ver con el pequeño icono azul en tu barra de tareas. Hoy, desentrañaremos el misterio de cómo un rey vikingo, conocido más por sus conquistas que por sus habilidades en electrónica, se convirtió en el insólito padrino de una de las tecnologías más ubicuas del siglo XXI. Prepárate para un viaje donde la historia y la tecnología chocan de la manera más inesperada. Y no necesitarás un traductor de runas para continuar. Antes de ahondar en las aguas profundas de la historia, hagamos una breve parada en la isla de la tecnología moderna. Bluetooth, ese término que suena a una enfermedad bucal en una sociedad adicta al Blueberry, es en realidad una tecnología inalámbrica que permite la transferencia de datos entre dispositivos a corta distancia. Desde conectar tu móvil a tus auriculares hasta emparejar el ratón y el teclado con tu ordenador, Bluetooth es el puente invisible que une el archipiélago de gadgets en tu vida. Ahora, lo gracioso del asunto es que, a pesar de su omnipresencia, el nombre Bluetooth suena como si hubiera sido elegido por un troll de internet con un sentido del humor peculiar. ¿Cómo deberíamos llamar a esta tecnología revolucionaria que unificará dispositivos de comunicación de todo el mundo? Ya sé, Bluetooth. Y así, amigos, es como la tecnología terminó siendo nombrada con más sorna que seriedad. Pero, ¿quién hubiera pensado que detrás de este nombre se escondía una historia capaz de unir no solo dispositivos, sino también milenios de historia humana? Adentrémonos en la brumosa historia de Harald Gormson. No te preocupes, no necesitarás un casco nórdico para esta travesía. Este personaje, cuyo apodo parece sacado de una mala traducción de un cómic vikingo, fue en realidad un rey danés del siglo X. Bluetooth, o Blatan en el nórdico antiguo, no es más que un apodo probablemente refiriéndose a una peculiar condición dental o a su habilidad para hablar azul, es decir, con gran destreza. Pero lejos de ser recordado por sus necesidades odontológicas, Harald es célebre por su capacidad de unir a las disputadas tribus de Dinamarca y Noruega bajo un solo reino, logrando lo que el Bluetooth moderno aspira a hacer con tus dispositivos: conectarlos. Imagina, si quieres, a este rey vikingo con un diente azulado, probablemente por un golpe y no por una afición a los arándanos, tejiendo alianzas y pacificando rencillas entre jefes de guerra con la misma facilidad con que emparejas tu teléfono y tus auriculares. Con una mezcla de diplomacia y fuerza, Harald Bluetooth Gormson logró unificar a su gente, introduciéndolos incluso al cristianismo, en una época donde cambiar de deidades era tan polémico como cambiar de sistema operativo hoy día. ¿Y quién diría que un rey con un problema dental sería quien inspirara el nombre de esta maravilla tecnológica? Ahora te preguntarás cómo es que pasó esto. Bueno, prepárate para un viaje que demuestra que a veces la historia tiene más sentido del humor que una comedia estadounidense. La historia cuenta que, durante el ajetreo de crear una norma inalámbrica que permitiera a dispositivos de diferentes fabricantes comunicarse entre sí, los ingenieros se encontraron en un dilema digno de un drama shakespeariano. ¿Cómo nombrar a esta nueva tecnología? Necesitaban un nombre que evocara unión y colaboración, algo que resonara con la misión de la tecnología. Entra en escena Jim Kardach, uno de los ingenieros de Intel involucrados en una unión entre Ericsson, Nokia, IBM, Toshiba y obviamente Intel. Kardach por aquel entonces estaba leyendo un libro sobre vikingos. Fascinado por la historia de Harald Bluetooth y su habilidad para unificar a los daneses y noruegos, Kardach propuso Bluetooth como nombre provisional para la tecnología. Lo que comenzó como un nombre en clave terminó convirtiéndose en el término oficial, porque, admitámoslo, intentar cambiar un nombre después de que todos lo han adoptado es como intentar enseñarle trucos nuevos a un dracar vikingo ya en alta mar. Así, de manera casi accidental, un rey con un diente azul y una proeza para la unificación se convirtió en el emblema de una de las tecnologías más revolucionarias de la era moderna. Y si eso no es un ejemplo de cómo el pasado puede influir en el presente, entonces quizás necesitamos redefinir nuestra comprensión de la historia. Porque claramente, el legado de Harald Bluetooth Gormson es mucho más duradero que cualquier dispositivo que podamos emparejar hoy en día. Ahondemos ahora en el símbolo de Bluetooth,
ese icono que ves cada vez que deseas desesperadamente conectar tus dispositivos sin tener que lidiar con el enredo de cables. Este símbolo, una combinación de las runas nórdicas para las letras H, Hegel, y B, Bjarkan, que representan las iniciales de Harald Bluetooth, es en sí mismo un elegante tributo a la capacidad del rey para unificar. Así que cuando miras el logotipo de Bluetooth, no estás solo viendo un diseño moderno, sino también un pedazo de historia vikinga. Este emblema encapsula la esencia de lo que Bluetooth se propone hacer: conectar y unificar. Al igual que Harald, que unió a las tribus de Dinamarca y Noruega, esta tecnología busca eliminar las barreras entre dispositivos, permitiendo una comunicación fluida en un mundo cada vez más interconectado. Es fascinante pensar que cada vez que utilizamos Bluetooth, estamos en una forma simbólica, rindiendo homenaje a las hazañas de un rey del siglo X. Con este conocimiento, la próxima vez que luches con la conexión de tus dispositivos, recuerda que estás participando en una tradición de unificación que se remonta a más de 1000 años. Y aunque puede que no estemos lidiando con tribus en conflicto o introduciendo nuevas religiones, la esencia de superar divisiones permanece. En cierto modo, Harald Bluetooth Gormson continúa viviendo cada vez que emparejamos nuestros dispositivos, uniendo el pasado con el presente en un acto tan cotidiano que a menudo pasa desapercibido. Y ahí lo tienes. Bluetooth es mucho más que un nombre o una tecnología. Es un recordatorio de que la capacidad para conectar y unificar es tan relevante ahora como lo fue hace 1000 años. Quizás en este sentido, no hemos cambiado tanto desde los días de los vikingos, después de todo. Al final de este viaje a través del tiempo y la tecnología, llegamos a una reflexión. La historia es un hilo que teje a través de las eras, uniendo el pasado con el presente de maneras que a menudo nos pasan desapercibidas. La historia de Bluetooth, desde sus raíces en un rey vikingo hasta su papel indispensable en nuestra vida diaria, nos recuerda que la innovación no solo es un producto de la tecnología, es también un eco de la historia humana. Este legado de Harald Bluetooth, que trasciende milenios, nos invita a contemplar cómo las acciones y decisiones de ayer moldean el mundo en que vivimos hoy. Nos muestra que, a pesar de la vasta distancia temporal, los deseos humanos fundamentales de conexión, comunicación y unificación permanecen constantes. Ahora me gustaría preguntar, ¿conocen otros ejemplos donde la historia antigua haya dejado su huella en la tecnología moderna? ¿Hay otros nombres o símbolos en nuestra vida cotidiana que lleven consigo historias ocultas, esperando ser descubiertas? Los invito a compartir sus pensamientos y descubrimientos en los comentarios. Juntos, podemos desenterrar las conexiones ocultas que nos unen con nuestro pasado, recordándonos que, en muchos sentidos, el futuro está profundamente enraizado en las historias de ayer. Así, mientras avanzamos hacia adelante, quizás valga la pena mirar hacia atrás de vez en cuando, para apreciar cómo la historia y la tecnología se entrelazan, formando el tejido de nuestro mundo moderno. Porque al final del día, entender de dónde venimos puede ser la clave para saber hacia dónde vamos. Y eso, amigos míos, es algo en lo que Harald Bluetooth Gormson probablemente estaría de acuerdo. Si te gustó el video, no olvides dejar un like, suscribirte y dar el campanazo de activar las notificaciones, e inmortalizar tu opinión con un comentario. Gracias.